entrar al tiempo de palabra del Señor y le invito a que vaya allí al libro de Éxodo. Vamos hoy a ver qué es la Pascua. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Pascua? Vio que usted va a los centros comerciales, ya está todo adornado, han puesto distintos, casi todos en color celestito, blanco, amarillito pálido, y han llenado de huevitos de Pascua, de conejitos. Pero hoy vamos a ver lo que dice el Señor acerca de lo que es la Pascua. Busque allí en el capítulo 12 del libro de Éxodo, creo que enseguida lo vamos a tener en pantalla. El capítulo es larguísimo, pero no lo vamos a leer todo entero, pero sí vamos a leer los pasajes importantes donde el Señor enseña qué es la Pascua y qué debemos hacer nosotros como cristianos en la Pascua. Sabe que hoy hay muchas doctrinas y el enemigo se ha encargado de que toda la humanidad se desenfoque de Cristo y se enfoque en cualquier otro lado. Vamos a ver lo que el Señor hoy nos dice acerca de la Pascua, y yo le he llamado a esta prédica comiendo hierbas amargas. Usted dice, uy, la Pascua es para comprar huevitos, para regalar el chocolate, para ir a comer con los amigos, y pensábamos que la Pascua la representaba el conejito. Vio que en todos lados sale el conejito, y si le digo, hermano, que ni el conejo ni los huevitos no tienen nada que ver con la Pascua de Cristo. Por eso dije, el diablo hoy se ha ocupado de desenfocar a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. El diablo trata de desenfocar, y en este tiempo, que es tiempo de vida, de resurrección, nos hace poner la mirada en el huevito de chocolate, en la canastita, en los conejos, y no tiene nada que ver la Pascua bíblica con lo que está ocurriendo afuera. Mire, allí está el capítulo 12 del libro de Éxodo, tiene por título la Pascua. La Pascua, la palabra Pascua significa liberación de la esclavitud, significa pasar por alto o Passover, como es en el término judío, que todo el pueblo judío de Dios está en este tiempo. Ya empezó la celebración de esta Pascua y ellos lo celebran porque está escrito en la palabra. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿En dónde habló el Señor a Aarón y a Moisés? En la tierra de Egipto. ¿Sabe cuál era la tierra de Egipto? Era la tierra donde todavía el pueblo estaba esclavo. 400 años el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto. Estando todavía esclavo, el Señor les habla a los líderes, a Moisés y a Aarón, y les dijo, este mes les será principio de todos los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas y conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ya vamos a seguir leyendo, esa es la primera parte del texto, pero fíjese que el Señor habla al pueblo de Israel, ¿en dónde? En tierra de Egipto. Egipto significa esclavitud. Es el lugar donde el pueblo estaba esclavo, estuvo preso 400 años, estando esclavos, y allí claman al Señor, y cada vez que el pueblo de Dios clama a Dios, Dios se tapa los oídos y da vuelta la cabeza. ¿Eso es verdad? No. Cada vez que usted como pueblo de Dios clame a Dios, dice que Dios afina su oído y escucha cuál es su petición. Dios nunca le va a dar vuelta a la espalda. Y mire que ellos clamaron, y dice que el Señor habló con Moisés y con Aarón diciendo, este mes va a ser el principio de todos los meses. Y dice, para vosotros será este el primero de todos los meses del año. Y le manda que hable con la congregación. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Voy a hacer algo que va a marcar el principio de una nueva vida.
tomen en cuenta, dice el Señor, que a partir de este mes va a ser un nuevo comienzo. Usted sabía que Dios es llamado en la Biblia el principio y el fin, el alfa y el omega. Aquí el Señor está recordando que Él hacía nuevas todas las cosas. Se venía un tiempo para el pueblo que estaba en esclavitud, un tiempo de nuevos comienzos, un tiempo que iba a ser un principio. Dios es el que comienza todas las cosas. Si usted quiere comenzar un negocio, ¿a quién tendría que pedirle bendición? Si usted quiere comenzar un nuevo matrimonio, una nueva vida matrimonial, ¿a quién vamos a pedir la bendición? Cuando usted quiere comenzar un proyecto, una empresa, pídale la bendición al Señor. Si usted quiere hacer un cambio y comenzar bien, pues debe estar bendecido por el Señor. Dice que Él es el Dios de los principios. De Dios parte todo. A veces decimos, no, yo cuando esté bien voy a buscar a Dios. Cuando yo termine de estudiar voy a dedicarme a Dios. Y no es el principio, tú ya has hecho tu vida. Dios quiere que empieces por el principio. El principio comienza en Dios. Todo buen principio, ¿en dónde comienza? En Dios. Y el final también va a ser ¿quién? Dios. Dice que Él es el principio y es el fin. A veces nos salteamos, hacemos nuestra propia vida y cuando estamos en medio del problema, embarcados en tremendos problemas, nos acordamos de volver al Señor. O pedimos ayuda al Señor, pero el Señor quiere que desde el principio salgas bien. Y aquí el Señor les habla, dice, voy a hacer algo nuevo. Este va a marcar un antes y un después. Este es el principio de algo que el Señor iba a hacer con el pueblo de Dios. Imagínense, ese pueblo en Egipto estaba en esclavitud. El plan de Dios era sacarlo de la esclavitud y llevarlos ¿a dónde? A la libertad. Darles liberación. Por eso el significado de la Pascua, y ahora vienen las directivas de parte de Dios, ¿qué tenía que hacer el pueblo para salir a la libertad? Le da ciertas directivas allí, le da ciertas órdenes, reglamentos que ya los vamos a leer, pero la Pascua significa lo nuevo de Dios. Significa el comienzo del pueblo del Señor. Aquí era tan importante lo que Dios estaba hablando al pueblo que estaba estableciendo el principio de una nueva vida. Estaba estableciendo la celebración de una nueva fiesta que el pueblo no conocía y se llama Pascua. La Pascua, como dije recién, significa pasar por alto. El término Passover significa pasar por arriba, pasar por alto. También otro significado es liberación de la esclavitud. También quiere decir una nueva vida a través de la Pascua. Y vamos a ver un poquito lo que el Señor les manda a las familias. Ahí en el versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo que en el 10 de este mes cada uno, dice, tome ¿qué cosa? Un cordero. Cada familia, antes de salir a la libertad, antes del comienzo de la nueva vida en libertad, imagínense haber vivido 400 años esclavos. Se tenían que levantar temprano, tenían que ir a trabajar para el rey de Egipto. Eran azotados, golpeados. Ahí no se tenía en cuenta la edad de jubilación. Ahí no se tenía en cuenta si las personas llegaban a ser ancianas, si eran viejas, si eran niños. Mientras pudieran trabajar, todo el mundo trabajaba. Y cada vez dice que el rey de Egipto ponía más peso en el trabajo del pueblo de Dios. Los obligaba, les exigía más. La exigencia era cada vez peor, a tal punto que ya se hacía casi imposible poder seguir sirviendo a ese rey, porque era muy exigente. Y Dios mira la angustia y mira la necesidad del pueblo de Dios. Dios no se olvida de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Pueden pasar muchos años, pero Dios no se olvida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos volver al principio, que es Dios, Dios ahí abre los oídos y comienza a darnos instrucción. La primera instrucción dice que el pueblo debía tomar un cordero, y habla ahí, no lo vamos a leer, pero dice que debía ser un corderito tomado de las ovejas o de las cabras, un cordero sanito, perfecto, de 1 año, y cada familia tenía que tener uno. Si la familia era grande, había que tomar 2 corderos. Si la familia era pequeña,
debía compartir con otra familia pequeña. ¿Por qué? Porque el corderito se iba a carnear, se iba a asar, se lo iba a comer y no debía quedar nada, no debía quedar sobras. Y eso tiene un sentido bíblico. El Señor les da instrucción y lo importante de la Pascua es que ellos debían comer. Lo más importante de esta Pascua o de esta celebración a la libertad era que ellos debían comer. Quiero ir al versículo, ahí está el 5, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué es lo que el Señor estaba instruyendo al pueblo? Que antes de tener esa nueva vida en libertad, primero debían comer. La Pascua es comida. Debían comer y dijo: esta es mi Pascua, esta es una celebración nueva. ¿Y qué les dice? Tomen todos un corderito por familia. Dios mira mucho las familias del pueblo de Dios. El Señor mira a las familias, pero también mira a los integrantes de cada familia. Hoy es importante que nosotros, como familia del Señor, nos aseguremos de que hemos tomado el cordero que Dios manda. ¿Cuántos tienen al cordero? Asegúrese que el cordero esté en su familia, que el cordero esté en su casa. Fíjese que más abajo da instrucciones, dice: no van a sacar al cordero fuera de la casa, ni lo van a comer en el patio, lo tienen que comer adentro. Son instrucciones que hoy repercuten en nuestra forma de vida, de obediencia a Dios. El cordero tiene que estar en el hogar, tiene que estar en la familia. Era un cordero por familia. Y cada integrante de la familia debía comer ese cordero. ¿Lo iban a comer hervido, guisado? No. Hay instrucción, dice el Señor, que debía ser el corderito asado al fuego. Y eso también tiene un sentido. Pero antes dice que había que inmolarlo y había que desangrar, había que carnear el corderito, y la sangre del cordero había que juntarla, y con un hisopito, dice, iban a pintar con esa sangre los postes de la entrada de cada casa. Tenían que agarrar un hisopo de algodón y pintar, ¿no es cierto?, los postes de la entrada de la casa de cada familia del pueblo de Dios. Y eso uno dice: ¿y qué tontera es esa? Para Dios no hay nada tonto en las instrucciones que Él da. Son instrucciones tremendas que es para protección y guardar al pueblo. Ya vamos a ver qué pasó. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la entrada de las casas en la que han de comer. Mire qué importante. Y dice: y aquella noche comerán la carne asada. Después de sacar la sangre del corderito, haberlo carneado, al cordero no se lo debía hervir, no se lo debía guisar, había que asarlo. Dice: lo asarán al fuego y acompañarán la carne con pancitos sin levadura. Me voy a detener primero en lo que es el cordero. La carne del cordero simboliza a nuestro cordero bíblico, a nuestro cordero que es el Señor Jesús. La Biblia a Jesús le llama en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice que Él es nuestro cordero de Pascua. ¿Quién es? Cristo. Y en otra parte dice que Cristo es el que quita el pecado del mundo. A través de Cristo el pecado de todo el mundo es quitado. Aquí este corderito que el Señor manda a tomar a cada familia simboliza o es un poco la figura de lo que iba a ser después Cristo, siglos después, con su cuerpo, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y fíjese que este cordero debía ser asado al fuego, no tenía que ser hervido ni guisado. Y eso tiene un significado, porque el cordero simboliza el lugar donde cae el pecado de todo el pueblo. Cada año, según las instrucciones de Dios, debía el pueblo tomar un corderito, ofrecerlo en sacrificio, porque ese corderito hacía expiación o cargaba el pecado de toda una familia.
y se lo llevaba al templo, y allí el sacerdote tomaba ese cordero, agarraba la sangre del corderito, lo carneaban, y esa sangre representaba todo el pecado de esa familia. Era un cordero por familia. Si era, acá el Señor manda que si eran familias chiquitas debían unirse y presentar un solo corderito porque había que comerlo. Pero cada año se presentaba el pueblo un cordero para perdón de pecados. Hay una ley bíblica y que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces cada año el pueblo debía traer un corderito, debía carnearse, y el derramar esa sangre del cordero quitaba o se presentaba delante del Señor, y esa sangre iba cargada de todo el pecado de la familia. Cuando se derramaba esa sangre y se la llevaba delante del templo, allí el sacerdote ministraba y la presencia de Dios caía y consumía esa sangre. Quería decir que Dios había perdonado el pecado de esa familia por un año. Al año siguiente eso se expiraba, había que tomar otro corderito, sacarle la sangre, llevarla, el sacerdote la presentaba en el templo y Dios nuevamente perdonaba. Cuando el corderito no era correcto, el corderito era más de un año, o el corderito era chueco, o el corderito tenía un defecto, o no miraba bien, o no tenía los ojos, o nacía con una oreja defectuosa, y ese corderito se lo presentaba como expiación por el pecado, Dios no lo aceptaba. Y si Dios no lo aceptaba, el que moría el que presentaba esa sangre. El que presentaba esa sangre era el sacerdote. La vida del sacerdote corría peligro todos los años porque él se exponía a que alguien de la familia haya traído un corderito que no estaba correcto. No era agradable delante del Señor, no cumplía los requisitos que Dios había ordenado. Pero en esta época, para este tiempo en que el Señor los iba a sacar de Egipto, el Señor también les pide un corderito, pero no era solamente para presentar por los pecados, sino era para comerlo. Y el Señor dice que cada corderito tenía que estar en cada hogar y en cada familia. Fíjese que ellos lo asan. Y el significado, primero la carne simboliza que en esa carne el pecado de toda esa familia caía sobre esa carne. Al pasarlo por fuego, el fuego simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios, cuando Dios mira el pecado del ser humano, son como ojos de fuego. Entonces todos nuestros hechos que pasan delante de la vista de Dios, Dios nos mira y sus ojos de fuego son juicios. Él hace juicio sobre nuestros hechos. ¿Por qué? Porque tiene que darnos un juicio. El Señor es el hacedor, dice que Él es el juez eterno. Él mira el hecho de toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, hoy en día no pasa lo que estoy contando, porque nosotros ya hemos sido perdonados. Pero antes, lo que estoy hablando es antes de la venida de Cristo. Cristo no había venido a la tierra. Entonces, ¿qué se hacía en este tiempo? Esa carne era pasada por el fuego, porque el fuego simboliza el juicio de Dios. Dios pasa, los pecados de la humanidad los pasaba por juicio y miraba, y allí esos pecados, dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Dios encontraba que los pecados de la humanidad eran que merecían el castigo, y el castigo era la muerte, eran culpables, la humanidad era encontrada culpable, era juzgada por Dios, y por lo tanto el juicio que caía era la muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte. El que peca debía morir y caía la muerte. Por eso el fuego es juicio. La carne debía ser asada, pasada por juicio, y dice que tenía que ser acompañada de pan. Fíjese que los panes sin levadura, debía cocerse un pancito que no tuviera levadura. La levadura en la Biblia está simbolizando justamente el pecado del ser humano. Cuando nosotros comemos pan, la levadura dice que simboliza el pecado, porque la levadura un poquito cuando leuda se hace grande, ¿verdad? Se infla. Así es el pecado, empieza despacito en el corazón del cristiano o del que no es cristiano, y comienza a hacerse cada vez más grande, se va leudando a medida que va pasando el tiempo, porque la persona empezó cometiendo una pequeña desobediencia, pero el diablo astuto lo lleva
a que siga haciendo más grande la desobediencia y siga desobedeciendo más y en cantidad. Por eso dice que un poquito leuda toda la masa. Así es el pecado visto por Dios. Cuando entramos en un pequeño pecado terminamos haciendo pecados mayores, porque es como la levadura. Por eso el Señor decía, van a comer pan sin levadura, porque la levadura está representando lo que lleva al ser humano a pecar y a pecar en gran escala. Y lo van a acompañar, dice, con hierbas amargas lo comerán. Por eso esta prédica decía yo, comiendo hierbas amargas. El pueblo debía buscar hierbas comestibles que sean bien amargas. ¿Usted conoce alguna hierba, algún vegetal que es amargo, que le hace chirriar los dientes, verdad? ¿Conoce algún vegetal, alguna hierba? Nosotros en Argentina tenemos de lo que se hace ensalada, que es la chicoria. ¿Conoce la chicoria? Que es una hoja, es un vegetal que si no se lo pasa y se lo lava bien y se lo condimenta bien, es muy amargo. Es amargo. Y dice que ellos debían comer hierbas amargas. ¿Por qué el Señor mandaba que coman carne asada de cordero, pan sin levadura, que no esté leudado, y lo debían acompañar con hierbas amargas? Porque la hierba amarga recordaba al pueblo de Dios los años amargos que habían pasado en esclavitud en Egipto. El Señor no quería que se olviden de dónde Dios los estaba por sacar. Tenían que comer un pan acompañado por esas hierbas amargas, feas, porque cada vez que se acuerden de esos tiempos de dolor, iban a glorificar a Dios. Que sepan y valoren de dónde el Señor los ha sacado. Y sabe que el Señor eso lo pone como estatuto, porque nosotros como seres humanos muchas veces, ¿usted se acuerda de qué lo libró el Señor antes de conocer a Cristo? Todos venimos de diferentes caminos. Unos han sido librados de vicios, otros han sido librados de la muerte, otros de enfermedad, otros de problemas que tenían en el hogar, vivían amargados, vivían mal, quizás con un hijo rebelde, han pasado años de dolor, años de lágrima. Y el Señor nos ha liberado cuando hemos llegado a Cristo, pero Dios no quiere que nos olvidemos. Porque cuando nos olvidamos del dolor, pero también nos olvidamos de darle gracias al Señor. Pasamos a ser gente desagradecida. Nos olvidamos que hay un Dios que nos supo sacar de ese tiempo de amargura. Entonces Dios no quería que se olviden, entonces dijo, van a comer. Mire, fíjese esta Pascua. El Señor le llama Pascua a este hecho de compartir esta comida. Cordero, que simboliza que en esa carne iban todos los pecados de esa familia. Y tenía que no solamente estar en la familia, sino toda la familia debía comerlo. Pero también dice que el pan simboliza ese pan que no tiene pecado, simboliza santificación. Aquel que recibe al Cordero en su hogar, aquel que deja entrar a Cristo a su familia, que no lo esconde de sus hijos. Vio que hay familias que dicen, nosotros vamos a la iglesia, pero los niños que se queden, no importa, ellos son jóvenes. Y no le traen el Cordero a la familia, esa familia no va a recibir lo que recibió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, después de haber comido, dice que salieron y el Señor los llevó a tierra de libertad. Nunca más volvieron a estar esclavos. El Señor los sacó a libertad completa. Cuando nosotros limitamos al Cordero en nuestra familia, estamos llenándonos nosotros. ¿Por qué no le damos a Cristo a nuestros hijos? Llevemos a Cristo a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Dejemos que Cristo entre en el seno de nuestro hogar. A veces, siempre yo lo enseño en capellanía, los padres vamos a Canaán y dejamos nuestros hijos en Egipto. Qué triste, ¿verdad? Nosotros nos salvamos y nuestros hijos, no importa que ellos hagan lo que quieran. No los puedo obligar. Ay, no, a los niños hay que dejarlo, que ellos elijan su camino. Porque son jóvenes, tienen sus ideas. Hermano, nosotros, como dice aquí, cada uno tome un cordero por familia. El Señor nos manda que el Cordero debe estar en toda nuestra familia. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables de nuestra esposa, de nuestro esposo. No nos llenemos nosotros con la bendición del Cordero y dejemos a nuestra familia. Total, ellos que elijan, ellos ya Dios los tocará. No, este es el tiempo que toda la familia coma del Cordero.
porque ese cordero al comerlo se te entró dentro del corazón. Allí el Señor les hacía comer porque todavía Cristo no había venido a la tierra. Entonces la forma de recibir a Cristo era a través del cordero. Debían comer esa carne asada que fue pasada por juicio, pero fue encontrado a través de Cristo. Por la muerte y la resurrección fueron encontrados justos. Cuando usted come de Cristo, haga que su familia coma de Cristo. Lleve la Biblia, diga a su familia, ven, hoy sábado, hoy domingo, vamos a compartir un tiempo juntos. ¿Qué te parece si nos sentamos en la sala y leemos la palabra? Comparta la palabra con su familia, con sus hijos. Dele a Cristo a sus hijos. Háblele de lo que Cristo hizo en su vida. No se olvide, acuérdese, las hierbas amargas nos recuerdan de dónde el Señor nos ha sacado. Nos sacó de tiempos difíciles, nos sacó quizás de una enfermedad, nos sacó quizás de estar, no sé, en la cárcel, de estar en el vicio. El Señor, ¿de dónde nos sacó? Hierbas amargas te recuerdan el lugar de donde el Señor te sacó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya voy terminando. Y allí dice en el versículo, quiero leer aquí el versículo 24 del capítulo 12 de Éxodo, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esta Pascua, esto de comer al Cordero, la Pascua significa comer a Cristo. No es comprar huevitos de Pascua, no es comprar un conejo y regalarle. ¿Qué le regala? Un huevo de Pascua. Ah, felices Pascua. Te regala un conejo, felices Pascua. Regala a Cristo. Dale de la carne del Cordero, que coman a Cristo. Regala a Cristo, esa es la Pascua, porque cuando Cristo entra a tu corazón, pasa por alto tus pecados. Pascua significa Passover, pasar por alto. El Señor no mira los pecados de aquel que come a Cristo. Si tú te comiste a Cristo, si tú eres cristiano, pues el Señor te mira como a Cristo. Te ve el modelo terminado que es Cristo. El Señor no te ve a través de tus pecados, de tus errores. Cuando tú te presentas a orar, mire lo que hace el diablo. No vayas a la iglesia porque esta semana te portaste mal. Y te priva de venir a la presencia y tú dices, sí, es verdad, hice lo malo. Y te está mintiendo que Dios te está viendo, pecador, cuando Dios te está viendo a través de Cristo. Tú te comiste a Cristo, pero eres justo para Dios. Tú comiste de ese cordero de Pascua y ese cordero te limpió de todo pecado. Dice que es carne asada, pasada por fuego. Los ojos del Señor miraron en ese cordero que es Cristo. Y Él cargó toda la humanidad nuestra, cargó con todos nuestros errores y se quemaron en el fuego. Cristo pagó, dijo, ¿qué hay que pagar? ¿Con vida? Pues pago con mi vida el pecado y el error de toda la humanidad, de todos aquellos que crean en mí. Y el Señor ya pagó. Entonces cada vez que tú vienes al Señor, a través de Cristo, el Señor te mira santo, te mira justo, te mira amado, te mira perdonado, pero te dice, ojo, no te olvides de comer las hierbas amargas. Nunca te olvides de dónde yo te saqué. A veces nos olvidamos y tendemos a tomar las cosas livianamente. Ah, total, no importa. Ah, el Señor me entiende. Ah, yo soy amado de Dios. No te olvides de dónde el Señor te sacó. No te dejes engañar. La Pascua de Cristo es comer a Cristo. Es comer pan sin levadura. Es que cuando tú te alimentes de la palabra, que es el pan de vida, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. El pan de vida es la palabra del Señor. ¿Qué es Pascua? Es recibir a Cristo, es comer de la palabra y es compartirla en tu familia, dando testimonio de dónde Dios te ha sacado. Hierbas amargas son los símbolos que el Señor usa. Cuando tú tienes a Cristo y lo llevas a tu familia, no tengas vergüenza, habla a tus hijos, habla, ven, vamos a leer la Biblia. Ah, te quiero contar, ¿sabes que de dónde el Señor me sacó? ¿Sabes cómo lo conocí a Cristo? Comparte hierbas amargas, comparte el testimonio. Es doloroso, pero eso hace de que tú siempre seas agradecido con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a compartir la verdadera Pascua? Nuestra Pascua es a través de Cristo. Cristo fue el Cordero Pascual. Cristo es el que cargó con todos los errores nuestros. Ya el Señor te mira bien cuando tú estás a través de Cristo. Claro, cuando tú te sales de Cristo ya no te mira a través de Cristo.
te mira a través tuyo, de tu propia persona. Por eso no nos tenemos que salir de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No te salgas del Señor, mantente en el Señor. Ponte de pie. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. La verdadera Pascua es a través de Cristo. Cómete a Cristo, que entre en tu corazón y en tu familia. Comparte la palabra, que es el pan sin levadura. Y recuerda el testimonio de donde el Señor te sacó. Quiero que cierres tus ojitos. Vamos a orar, vamos a entrar en un tiempo. Si tú quieres pedirle al Señor perdón, lo puedes hacer. Hoy vamos a celebrar Santa Cena Bíblica, que es justamente recordar esto que el Señor hizo en la antigüedad de sacar a un pueblo esclavo. Ese pueblo entró como una familia. 400 años antes entró una sola familia a Egipto. Esa familia se multiplicó, se volvió un pueblo muy grande y de allí salió, era un pueblo esclavo y de allí salió un pueblo en libertad, una nación en libertad. ¿Por qué? Por la Pascua, que es Cristo en nuestra Pascua. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Este es tiempo de darle gracias a Dios. Espiritualmente hoy vamos a comer ese cordero. Cierra tus ojos. Señor, he predicado tu palabra, Padre, y hoy comemos, Señor, hoy hacemos nuestro ese cordero. Señor, a través de él comemos esa carne, Padre, que a través del juicio del Padre eterno, Señor, fue encontrado culpable y él pagó con su vida, Señor, como manda tu palabra. Y él hoy está vivo para perdonarnos, Señor. A través de él nuestros pecados son perdonados, son justificados, somos redimidos, Señor, y comemos espiritualmente de ese cordero. Diga conmigo: Señor Jesús, Cordero de Dios, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados y límpiame de todo mal. Lávame con tu sangre preciosa y hazme tu hijo por siempre. Señor, yo como también del pan sin levadura. Hoy he escuchado tu palabra, palabra santa. Señor, tomo tu promesa, que a través de Cristo, Señor, somos santificados, somos edificados, somos cimentados a través del pan sin levadura. Señor, hoy hacemos memoria de dónde tú nos trajiste, de dónde nos sacaste, cómo liberaste nuestro corazón y nuestra alma. Y te damos gracias en el